Ya traten de separarse por si acaso vienen, por favor. Como adelante está su pareja. Ya, habíamos quedado. Vamos a retomar un poquito desde más atrás. La toxigenicidad, que es uno de los factores de virulencia más importantes de algunas bacterias, habíamos nombrado. Ya sabemos, por ejemplo, que los Clostridium producen toxinas, y también tenemos la Escherichia coli, la Shigella, Escherichia coli patógena, que produce la toxina Shiga, ¿cierto? Produce el famoso Chu. Y la característica principal de las toxinas era que podían generar daño lejos de la infección. Y habíamos dicho que existen dos grupos de toxinas. Están las exotoxinas, en donde la bacteria se caracteriza porque puede liberar la toxina sin morir. En cambio, la endotoxina es el lipopolisacárido, que es una estructura que pertenece a la membrana externa de los gram negativos. Entonces, para que la bacteria pueda liberar este lipopolisacárido, que es la endotoxina, la bacteria tiene que destruirse. ¿Ya? Y habíamos dado esta tareita, ¿cierto? ¿Qué bacterias tienen la capacidad de generar exotoxinas? Por lo menos unas 3. ¿Pseudomonas aeruginosa produce toxina? ¿Exotoxina? Eso es lo que me aparece. Ya, ese es más fácil de aprenderse, Christopher. Los Clostridium tienen la capacidad, los Clostridium en realidad, todos, tienen la capacidad de producir exotoxina. El tétani, con la toxina del tétano, el Clostridium botulinum, con la toxina botulínica, el Clostridium difficile, con la toxina que produce la colitis pseudomembranosa, y el perfringens, que produce la gangrena gaseosa. ¿Ya? Vamos a anotarlo. Exotoxina, entonces. ¿Alguna otra bacteria? ¿Alguna otra bacteria que produzca exotoxinas? Generalmente todos los bacterias o algunos. Todos, los 4 que nosotros nombramos. Staphylococcus aureus también tiene la capacidad. Él puede producir varios tipos de toxinas. ¿Sale alguna toxina específica? Ya. Exotoxina, entonces, del estafilococo es la enterotoxina. Si hablamos de enterotoxina, se supone que produce daño entérico, o sea, es una toxina que ingresa por el alimento, o sea, en ese caso el estafilococo ingresa por el alimento, ¿ya? Y genera cuadro entérico. Por lo general, el estafilococo, con respecto a alimentos, se relaciona a intoxicación alimentaria, principalmente lácteos. Puede ser de que, por ejemplo, yo tengo estafilococo acá, no sé, estoy cocinando o me dio algo. Sí. También Sí, porque a los manipuladores de alimentos también le hacen pesquisa de estafilococo nasal y en manos.
¿ya? Los que trabajan en hospital, manipuladores de alimentos en los colegios, en los jardines infantiles, en restaurantes deberían hacerse también pesquisa de Staphylococcus aureus en nariz y lecho ungueal se llama, que es donde crece la uña. Ahí se pasa la tórula y se busca estafilococo también. Por lo mismo, porque se puede generar intoxicación alimentaria. Y las intoxicaciones por estafilococo son masivas, o sea, si una persona manipuló el alimento va a intoxicar a todos los comensales. Estamos hablando de 50, 40 personas que van a llegar en masa al servicio de urgencia. Entonces eso va a colapsar el servicio. Entonces es mejor prevenir y se pesquisa el estafilococo en estas personas. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿La shigella es exotoxina? ¿Quién me habla? Como endotoxina. Sale como endo, ya. Nos falta una exo. Escherichia coli. Segura. ¿Dice exotoxina? Es que por lo general los bacilos gram negativos producen endotoxina porque es el lipopolisacárido. Yo voy a agregar la otra. Igual revísenlo porque capaz que me equivoqué, no me acuerdo muy bien. Sí. Eso fue por el tema de protección. La difteria. Acá me escribió como Difteria es. sí. Ya, pero ¿es endo o exo? Ahí aparece que es extra. Ya, listo. Y es de citotoxina, ¿cierto? Que me salió que estaba en un PPT de San Presente. Que era una citotoxina y también la chica se le clasificaba como citotoxina. Ya, pero si cuando hablamos de citotoxina es cuando destruye células. Pero esa es otra clasificación. Ahora estamos viendo si la bacteria muere o no al producirla. Que esas quedan como dentro de la clasificación de la exotoxina. Está la cito. En neuro, entero y cito. Pero también pueden ser las endo. Por ejemplo, hay endotoxinas que son enterotoxinas también, que producen problemas entéricos. ¿Ya? Lo más probable es que la toxina diftérica genere destrucción celular. ¿Cómo se llama la patología? Bueno, sí, obviamente se llama difteria, pero produce pseudomembranas a nivel de la faringe. Y, por ejemplo, la vacuna de la difteria, que se supone que todos estamos vacunados contra la difteria, que es la calendarización de vacunas, está incluida la difteria, es un toxoide. Se usa la misma toxina de la difteria para generar anticuerpos. Nos colocan una pequeña cantidad de la toxina diftérica para que mi sistema inmunológico produzca anticuerpos y cuando me enfrente a la difteria real ya tenga anticuerpos de memoria. ¿Puede pensar que esa vacuna falle y le dé un permiso de la Que la vacuna falle, que yo sepa, no. Lo que sí ha sucedido con respecto a los antivacunas, ya hubieron brotes de difteria en Europa, siendo que era una patología que había casi desaparecido. Ya hubieron brotes de difteria en colegios. Y eso por la falta de vacunación en los niños. Ya, vamos a endotoxinas ahora. Endotoxina tenemos la toxina chiga, que ya habíamos mencionado, que la puede tener Escherichia coli patógena y la shigella, disenteria, la que produce disentería. La pseudomonas también dice que son endotoxinas. Ay, pseudomonas, que pseudomonas, es que lo que pasa es que la pseudomona de por sí ella no produce toxina. Entonces cuando ella genera toxina, imagínate, ya hay pseudomonas con cápsula, hay pseudomonas con toxina, hay pseudomonas que son resistentes a los antibióticos, hay pseudomonas, entonces imagínate ya ahora que tenga toxina, ya la vamos a poner igual.
¿Alguien encontró el vibrio cólera? ¿El vibrio cólera? Como eso. Y ese es el problema de la clasificación a veces. ¿Qué no hacen las Lo que pasa es que si es bacilo gram negativo, es un lipopolisacárido. Esta que tenemos acá. Estas son bacilos gram negativos. Entonces son lipopolisacáridos. Y el lipopolisacárido está adherido a la membrana externa. ¿Alguna otra endotoxina? El Helicobacter pylori. No se puede dar como una bacteria para más características. ¿Ah? Si una bacteria para tener más características, porque en algún momento va a presentar alguna. No, porque eso ya es una información genética. El hecho de que una bacteria genere endo o exotoxina es una información genética propia de la bacteria. ¿Ya? Y no puede pasar de que sea una bacteria que genere la endotoxina y que por el pili sexual le... Ya no se pongan tan... ¿Qué pasa? No sé. Yo esperaría cualquier cosa de las bacterias, la verdad. Quizás existe, pero no se han registrado. Porque tú sabes que mientras no se haga un registro de X información, es como que no existiera. ¿Ya? Capaz que sean ellas, y son capaces de cualquier cosa. No me extrañaría. Bueno, una de las características de la exotoxina es que son sustancias muy potentes y pueden mostrar actividad aún en diluciones elevadas. La mayoría de las exotoxinas se utilizan, como les dije, como toxoide, vacuna, la vacuna antitetánica también es toxoide. La difteria también es toxoide. Y ahí tenemos el mecanismo. Claro, acá sale como exotoxina la Escherichia coli. Tienes toda la razón. La vamos a cambiar entonces. La chiga la vamos a colocar como exotoxina. Ya esto no es necesario que se lo aprendan, sino que es como cultura. Ahí tenemos las características de la exotoxina, es extracelular, proteína soluble. El hecho de que sean determinantes de virulencia, bueno, eso es propio de la bacteria, ¿cierto? Pueden estar en gram negativos como en gram positivos. Y ahí tenemos el sitio blanco, donde ellas actúan. Neurotoxinas, citotoxinas, destrucción de hematíes, destrucción de glóbulos blancos. Y lo que les comentaba con respecto a las vacunas, son buenos inmunógenos o toxoides, generan inmunidad de memoria. Y el efecto acá, en este caso de la toxina chiga, que la vamos a cambiar, ya cambiémosla como exotoxina, lo que hace es, permite la eliminación de sales. Cloruro, sodio, potasio, carbonato ácido. Entonces eso, al perderse o al irse al lumen del intestino, arrastra agua. ¿Ya? Más que deshidratar a la célula, va a deshidratar al paciente. ¿Ya? Y obvio, si la célula se deshidrata, va a haber destrucción celular. Es por eso que la toxina chiga produce disentería, que es el daño del tejido. Entonces van a ver la deposición con trazas de sangre muy roja. Y como les comentaba, la endotoxina es el lipopolisacárido, ¿cierto?, que se encuentra en la membrana externa de las gram negativas. Y para que sea liberado, la bacteria tiene que morir. Está conformado por 3 fracciones, y la que presenta la actividad tóxica es el lípido A.
Son más peligrosas entonces las exotoxinas. Sí. Porque aparte de que son la toxicidad de esa toxina se mantiene a altas diluciones. Tú la puedes diluir, diluir. Por ejemplo, puedes pasarle suero fisiológico al paciente para bajar los títulos de la toxina y sigue generando efectos en el paciente. Y aparte la bacteria sigue ahí, la enfermedad se muere y después... Claro, por eso también es súper importante que no solamente tengan que tratar a la bacteria con antibióticos, sino que hay que eliminar la toxina. ¿Ya? Yo lo que sé, lo poquito que sé de la clínica es que hay que diluir la toxina, pero ¿cómo? No tengo idea. ¿Ya? Ahí no sé, suero fisiológico, no sé cada cuánto tiempo, o con el mismo plasma puede ser. Se pide a banco de sangre cierto plasma. Plasma solo, sin hematíes, sin plaquetas, porque nosotros en el banco de sangre fraccionamos la sangre que recibimos. ¿Ya? Entonces recibimos la sangre completa del donante y la fraccionamos en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces vamos a mandar a sala dependiendo de lo que ustedes necesiten, o lo que el paciente necesite. Y el plasma sirve para diluir. ¿Cuál sería el tercer ejemplo de la endotoxina? No, dejemos los dos. Sí, ¿para qué se van a estar aprendiendo más nombres? Profesora, sobre la Escherichia coli, la Escherichia coli sale en endotoxinas y en las exotoxinas también. ¿De vuelta? No, si te creo. ¿Y por qué? Porque son así, como no te digo. Entonces, quizá hay algunas que son... No, pero no, dejémosla como exo, porque la toxina chiga, que es la que más van a ver ustedes, por los casos de CHU, es exotoxina. ¿Ya? Dejémosla así. Ya si ustedes después se dedican a la infectología, ahí lean todo lo que quieran de toxinas y bacterias, qué sé yo. Pero fue la liberación de la toxina se hace adrede, es como algo fortuito cuando muere la No lo sé, yo creo que es como algo fortuito. Es parte de su desarrollo, ¿ya? Porque las bacterias pasan por etapas de su metabolismo. Entonces hay una fase que se llama exponencial, que cuando ella se multiplica, pero muy rápido, porque tiene harta cantidad de nutrientes, y de ahí viene una etapa de meseta, que es como que ya no queda tanto nutriente, y yo creo que en esa fase ella como que empieza a destruirse y libera la toxina. ¿Ya? ¿Y podemos tratarlo entonces antes de que libere la toxina? Sí, pero ¿en qué momento? Si no sabemos por qué la toxina. No, como es totalmente al azar, la biología es al azar, lamentablemente. Entonces, un paciente te va a responder bien al antibiótico, posiblemente mates a la bacteria antes de que libere la toxina, pero va a haber otro paciente que no. Entonces, eso va a depender del estado inmunológico, de la edad del paciente, de muchas cosas. Ya, como habíamos mencionado, la endotoxina está asociada a la envoltura, a la membrana externa, ¿cierto? Está solamente en las gram negativos, está conformado por 3 subunidades, siendo solamente el lípido A la parte tóxica. ¿Ya? Son menos potentes, son estables al calor y se liberan cuando la bacteria es destruida o llega ya a su etapa final de la vida. Y terminamos con patogenicidad y ahora vamos a comenzar ya con las familias de bacterias. Vamos a comenzar con Coccaceae gram positivas. ¿Cuál es la más difícil de destruir, la gram positiva o la gram negativa? ¿Tú dices las bacterias o las... ¿Bacterias? ¿Qué bacterias son más difíciles de destruir? No, es que más que por esa clasificación de gram positivo y gram negativo, vamos a hablar de bacterias. La bacteria propiamente tal. Para mí, la más difícil de destruir... ¿Alguien buscó el OXA 48 ayer? ¿Por casualidad? Ya. Es el Acinetobacter baumannii. El OXA 48, el Acinetobacter baumannii, OXA 48 es el más difícil de destruir. Llega a ser un poco tétrico, ya, porque después se dan el tiempito, busquen tranquilamente que lo que es el OXA 48 es un gen que produce enzimas hidrolíticas de antibióticos.
Solamente, y lo más terrible es que ese OXA48 es un gen que produce solamente enzimas que destruyen los carbapenémicos. ¿Ya? Los vimos en el laboratorio, los carbapenémicos, ¿cuántos son? Son 4. El imipenem, el meropenem, el ertapenem y el doripenem. Pero ese OXA está en un paquete en donde también presenta resistencia a otros betalactámicos, a aminoglicósidos, a quinolonas, a monobactámicos, entonces ya no tengo que darle. ¿Esa puede estar en cualquier bacteria o está en alguna específica? El gen OXA48 se encuentra más en Acinetobacter baumannii, pero como es un plásmido, ¿qué dijimos del plásmido? Que lo pasa por conjugación a Pseudomonas, a Escherichia coli, a Klebsiella, a Proteus, a Citrobacter, a etc. Es como El acineto, mira, por lo general las bacterias son propias de cada hospital. Entonces, para tú enterarte de eso, tienes que hablar con el médico infectólogo. Por ejemplo, acá en Arica, hace como 5 años atrás no había médico infectólogo, entonces no tenía ni idea qué bacterias eran las que vivían dentro del hospital. Ahora hay un médico infectólogo y lo encuentro espectacular. Porque ahora tú sabes, bueno, ¿qué es lo que tenemos en medicina? A ver, en la sección de medicina. Bueno, en la medicina anda siempre una pseudomona dando vueltas. ¿Y tiene alguna característica de resistencia? Sí, es resistente a esto y esto. Ya, listo. Entonces ahí ya sabemos que tenemos que aplicar ciertos antibióticos, qué sé yo. Después en UCI, ¿qué es lo que hay en UCI? Bueno, en UCI hay una Escherichia coli y un estafilococo. ¿Resistente a qué? Un SAR, y la Escherichia coli es resistente a esto y a esto. ¿Ya? Entonces va a depender, y estas bacterias no están, por ejemplo, en otros hospitales, o en otra ciudad. Pero sí rápidamente se van traspasando porque el médico fue a hacer una pasantía, porque el médico fue o la enfermera fue a hacer tal cosa a tal parte, y se traen las bacterias. ¿Ya? Ahora, lo más terrible que ahora está sucediendo es que esas bacterias resistentes están saliendo a la comunidad. O sea, antiguamente una señora, por ejemplo, con una infección urinaria, por una Escherichia coli, llegaba al médico, el médico le pedía un uro, ¿cierto? Le hacíamos las pruebas de sensibilidad y era sensible a todo. Súper bien. Le dábamos una amoxicilina, le damos un ciprofloxacino y listo. Pero ahora no. Esta señora que viene de su casa, se hace el urocultivo, ¿cierto? Y aparece una Klebsiella pneumoniae resistente a todo. Entonces uno se pregunta cómo es que esa bacteria salió del hospital, porque esas bacterias que son resistentes a todo son hospitalarias. ¿Cómo salió del hospital? ¿Cómo creen ustedes que salió del hospital? ¿Ya? También las visitas. A mí no me gustan mucho las visitas hospitalarias porque ¿qué es lo que hace el familiar cuando va a visitar? ¿Qué es lo que hace? ¿Se queda paradito ahí en la puerta? Se acuesta en la cama, lo abraza, le acomoda, le arregla la sábana, se come la comida, ¿cierto? Revisa la ficha, le empieza a tirar el suero, tanta cosa, y empieza a mover las manillas de gas, no sé. ¿Sí o no? Ya se colonizó, se llevó todo para la casa. Deja el bolso en la cama, ocupa el baño. Y eso la gente no lo entiende, ¿ya? Porque no ven más allá. La visita tiene que ser corta, no más de 15 minutos. Ya pediátrico, bueno, que la mamá se quede, ¿cierto? Pero igual que tome sus resguardos. Ya, vamos. ¿Algún género? Coccacia gram positivo. ¿Alguna especie de bacteria? Vamos a ir recordando, tratemos de ir repasando también. Ya, estafilococo, estreptococo. Ninguna más, no digas nada más. Tenemos dos familias de importancia clínica. La familia Streptococcacia, que son cocáceas aisladas en diplo o en cadena, y tenemos la familia Micrococcacia, que son aisladas en pares, tétradas o racimos. Aquí tenemos las especies que vamos a estudiar.
familia Streptococcacia, tenemos al Streptococcus y también otro género que se llama Enterococcus. Y en el caso de la familia Micrococcacia tenemos estos dos géneros, pero vamos a enfocarnos en estafilococo principalmente. Ya conocemos un estreptococo, ¿cierto? ¿Cuál? Que lo vimos en el laboratorio. El piógeno, ¿cierto? Y también ya neumonía, ¿cierto? Nos familiarizamos con ese otro nombre. ¿Qué estafilococo? El aureus. Y ahora vamos a agregar otro estafilococo que son los coagulasa negativos, que se caracterizan por ser de la piel. Este de aquí, antiguamente era un estreptococo, pero se le cambió nombre porque pertenece a la microbiota normal del intestino. Esta bacteria es bastante complicada porque solo ella genera colonización de los pacientes y muchas veces no genera infección. El enterococo se le conoce como bacteria fastidiosa. ¿Qué significa que sea una bacteria fastidiosa? El hecho de que colonice al paciente, nunca vamos a saber si en algún momento se va a volver patógeno o no. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí ustedes me van a mandar una muestra de una herida de un paciente postrado, me va a salir un estafilococo como patógeno, pero ahí entre medio del estafilococo me va a aparecer el enterococo. Entonces ahí vamos a entrar en duda si es que se aplica o no antibiótico a esa bacteria que está colonizando, lo cual no se debería hacer. Si la bacteria coloniza y no produce respuesta inmunológica, no deberían darle antibiótico. Pero igual se va a tirar la bacteria intestinal. Se va a morir, pero es que tú puedes generar resistencia del enterococo o puedes eliminar a la microbiota normal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese enterococo que vive en el hospital y que coloniza a los pacientes es resistente a la vancomicina. ¿Qué habíamos dicho en el laboratorio de la vancomicina? Es el último que se fija para hablar. Que es el último antibiótico que hay para las cocáceas. ¿Ya? Y este enterococo a veces es resistente a la vancomicina. Me ha venido pero que a pesar de que haya sido algo muy peligroso, se ha podido tratar con otra forma para matarla más rápido. ¿Dónde decía? ¿Tú dices que el enterococo se puede usar otro antibiótico, no la vancomicina? ¿Eso? Sí. No específicamente enterococo, sino que cuando son resistentes de la vancomicina, como el SAM. Ah, ya. Sí, hay otros antibióticos, pero la idea es... Después de la vancomicina tenemos dos antibióticos que podemos usar, que es el linezolid y la ceftarolina. Pero son carísimos. Y yo creo que la ceftarolina aún no llega a Chile. El timetrocin. Y la sulfa. Eso. Ay, sí, ojalá. El cotrimoxazol. Ese. El de la vancomicina, ciclina. No llega a Chile. Ya. La vancomicina, entonces, es un antibiótico de último recurso para las cocáceas, especialmente para enterococo y estafilococo. Luego de la vancomicina tenemos linezolid y ceftarolina.
cefalosporina es una cefalosporina de quinta generación. Hay de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. No lo sé. Yo creo que ya está. Ya, aquí tenemos la observación microscópica, ¿cierto? Estafilococo, el racimo. Bueno, en realidad me interesa este y este. Estreptococo. Ahí tenemos otro estreptococo del grupo B. Entonces, esto puede ayudar, ¿cierto?, a comenzar un tratamiento temprano, porque si ustedes me mandan la muestra clínica al laboratorio, yo puedo hacerle un gram rápido. Entonces, si yo informo esto, se observan cocáceas positivas en racimo, con presencia de polimorfos nucleares. Recordemos que la presencia de polimorfos nucleares me indica infección, porque son glóbulos blancos. Si yo informo, se observan cocáceas gram positivas en racimo y polimorfos nucleares, 3 cruces, porque eso es abundante, ustedes de inmediato podrían pensar en algún antibiótico para cocáceas gram positivas, por mientras esperan el resultado final, que son de 2 días. Ahora ya se están demorando menos, porque está automatizado ya los laboratorios de microbiología. Y si en vez de tener 3 cruces tiene 2 o 1, igual. ¿Sí que qué? Si en vez de tener 3 cruces tiene 2 o 1, igual. Sí, por supuesto, porque ya está, hay una respuesta inmune. Lo que te está indicando la cantidad de cruces es la etapa de la infección. Si es una cruz está comenzando, si 2 cruces está avanzando, ya 3 cruces ya está. Para saber qué tan fuerte tenemos que aplicar. No, porque tú siempre vas a aplicar la misma dosis. Ahí ustedes en fármaco van a aprender, no, yo ya ni me acuerdo, pero quizás por kilo de peso, el por ml, no sé cuántos días, no tengo idea, pero la dosis va a ser la misma. ¿Ya? Y tú cada cierto tiempo tú vas a indicar un cultivo de control. O sea, está con antibiótico, o sea, se hace el cultivo, da positivo para la infección. Comienzas con el tratamiento antibiótico, no sé, 7 días, endovenoso. Y al 7º día sacas el antibiótico y le vuelves a hacer un cultivo. Si sigue la bacteria ahí, quiere decir que el antibiótico no sirvió para nada y tienes que cambiar el antibiótico. ¿Ya? Pero si la bacteria ya no está, entonces quiere decir que el tratamiento antibiótico está dando un buen resultado. ¿Ya? ¿Y en qué caso se aplica la CIN? ¿En qué caso se aplica la CIN? Cuando todos los antibióticos me dan resistente a mí. Entonces, ¿qué te informa a ti? Nada. Entonces, en ese caso, yo tengo que cambiar la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ahora te digo, pongamos un ejemplo. Cuando yo hago las pruebas de sensibilidad en el laboratorio, yo aplico microgramos del antibiótico. 10 microgramos. Entonces esa es la CIN que yo voy a ocupar en el laboratorio. Y me da todo resistente. Entonces, pucha, ahora voy a aumentar la CIN a 20. A 20 microgramos. Y ahora sí la bacteria me da sensible. Y eso se extrapola. No sé, quizás lo vean en fármaco, yo creo. Si yo uso una CIN de 10 microgramos, entonces tú tienes que aplicar 100 miligramos del antibiótico cada 3 horas por 7 días. Ahora, si yo aumento la CIN a 20, entonces ahora tienes que aplicar 200 miligramos. ¿Ya? Por el mismo tiempo, en los mismos ml. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Van a ser casos específicos, no va a ser como algo general. ¿No va a ser qué? No va a ser como general, sino que... No, es específico para cada paciente, para cada antibiótico y para cada bacteria. ¿Ya? Ya, pero lo bueno es que ustedes van a empezar con atención primaria. Entonces ahí los tratamientos antibióticos son tratamientos básicos y de a poquito van a ir a hospital, que es lo más complicado. Hospitalización es lo más complicado. Incluso quizás en algún momento ni siquiera pidan cultivo, porque son bacterias que supuestamente no tienen resistencia a los antibióticos. Entonces van a dar buenos resultados los tratamientos. Con respecto a las micrococáceas, para la identificación bioquímica, nosotros utilizamos la detección de una enzima conocida como coagulasa. El estafilococo tiene la capacidad de coagular.
Es por eso que al Staphylococcus aureus también se le llama Staphylococcus coagulasa positivo. Y se diferencia de otros estafilococos que no son tan patógenos, conocidos como coagulasa negativa. Y también tienen hemolicinas del tipo B. ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad de hemolizar o destruir completamente al hematíe. Y eso es bastante crítico, porque si llega a la sangre, el paciente puede morir. Además tiene la capacidad de hidrolizar hidratos de carbono, es por eso que puede contaminar alimentos. Por lo general, siempre que hay intoxicación alimentaria por estafilococo es por el postre, por los postres que están contaminados, porque son los que tienen azúcar. ¿Ya? Y con respecto a los estreptococos, no tienen la capacidad de coagular, también presentan hemolicinas, de todos los tipos, luego lo vamos a ver esto, y no son capaces de formar ácido a través de hidratos de carbono. Bueno, aquí estamos recordando un poquito de lo que vimos el día lunes y martes, un hisopado de amígdala. Pero bueno, el de ustedes no se sembró en agar, este es un agar sangre. ¿Ya? A diferencia de lo que hicieron ustedes, que lo sembraron en agar, un agar especial, Miller-Hinton se llaman, que no me importa que se lo aprendan, pero un agar básico. El agar sangre se caracteriza porque tiene sangre. Ahora, es un poquito más complicado prepararlo, porque obviamente tenemos que conseguirnos sangre para poder hacerlo, pero nos permite ver lo que son las hemólisis. ¿Qué sangre específicamente? Se supone que la ideal es sangre de cordero. Pero como no tenemos sangre de cordero, nos sacamos sangre nosotros. ¿Y no importa qué cosa tiene que ser? No importa. Porque lo que vamos a ver Pero ya estábamos media anémica ya de tanto preparar placas, de agar sangre, así que dijo, no, ya está bueno. Este agar nos permite ver esto. No sé si se dan cuenta, ahí hay una colonia, ahí hay un puntito, y alrededor del puntito está esta que se ve como más clarito. ¿Ya? Aquí también se nota, ¿ya? Ahí está el crecimiento de la bacteria y destruye los hematíes. Ya eso es bastante crítico, que destruye hematíes, porque si en algún caso llega a la sangre, va a destruir hematíes y el paciente va a sufrir de anemia, y además va a haber un aumento de la bilirrubina. El paciente se va a volver histérico. Y la bilirrubina en el plasma puede generar daño neurológico. Así que es como bastante crítico, solo por una infección de un estreptococo, por ejemplo, que llega a la sangre. Esta es la beta hemólisis. Cuando hablamos de beta hemólisis, es una hemólisis completa. En cambio, estreptococo neumonía, que lo tenemos aquí, genera una hemólisis alfa. ¿Qué significa que sea alfa? Que es una hemólisis incompleta. Ahí tenemos un frotis de una expectoración. Eso es lo que nosotros informamos. Focáceas gram positivas en cadenas o de A2, y este es un polimorfo. Y presencia de polimorfos nucleares. Lo que pasa es que cuando la hemoglobina se destruye, pasa por ciertas etapas. ¿Ya? La hemoglobina, cuando es incompleta, se transforma en biliverdina. ¿Ya? Y cuando está totalmente destruida, se transforma en bilirrubina. ¿Ya? Entonces el estreptococo neumonía tiene esa capacidad de no destruir la hemoglobina completa. ¿Mejor o peor? Para ella es espectacular. Pues. Para nosotros. No tan bueno, porque si llega a la sangre, el estreptococo neumonía puede generar sepsis. Eso significa que te está infectando la sangre. Te va a destruir el hematíe. El hecho de que destruya hematíe ya es crítico. ¿Ya?
Pero te digo que la bilirrubina puede generar daño neurológico. Sí. Y la otra. La biliverdina también. Biliverdina también. Sí. Sí. A nivel de faringe tenemos muchos estreptococos, ¿ya? Y entre esos están los conocidos como Streptococcus viridans. Ellos, a pesar de ser microbiota normal, viven en la faringe, pueden producir EPSA. Lo vamos a anotar en la pizarra. Ya, el Streptococcus viridans puede producir EPSA, que es endocarditis bacteriana subaguda. Viridans. Está en la diapo. Ahí está escrito arriba. Streptococcus viridans. ¿Ya? Endocarditis bacteriana subaguda. ¿Qué significa eso? Como está en faringe, fácilmente este estreptococo podría pasar a sangre por cualquier daño que se genere a nivel faringe. Por ejemplo, a través de la tos, el estornudo. Muchas veces tosemos tan fuerte que nos llega a doler la garganta, y eso es porque hay pequeños microabrasiones. Y esas microabrasiones pueden permitir que este Streptococcus viridans pase al torrente sanguíneo. Y al entrar al torrente sanguíneo, ¿cierto?, va a estar en toda la circulación y se va a instalar en las válvulas cardíacas. Al instalarse en las válvulas cardíacas, obviamente va a generar una insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué significa que sea subaguda? O sea, sí es crítica, pero cuando hablamos de subagudo es cuando no hay síntomas que se puedan notar, por decirlo de alguna forma, percibir. Eso es subagudo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo ya van a saber que el paciente tiene un daño? Cuando ya tiene la insuficiencia cardíaca. Y ya presente trastorno en el electro, que haya un... ¿Cómo se llama cuando la sangre se devuelve a la cámara? Sí, regurgitación se llama, ¿no es el soplo? No, el soplo es un sonido porque la válvula se queda como bien. Ya, pues eso pasa. Si la válvula no se cierra bien. Sí, pues y si la válvula queda medio abierta, también hay una regurgitación, ¿no? Ya, entonces también el soplo. Bueno, no sé en realidad. Pero eso pasa, el hecho de que las válvulas tengan la bacteria instalada ahí, en realidad es una colonización de la válvula. Impide que la válvula cierre bien. ¿Cómo se trata eso? Se trata la... Ah, no sé, yo. Tenéis que ver eso. No tengo idea. No me pregunten mucho tratamiento, si yo no manejo tratamiento. Yo te digo qué antibiótico puedes usar, pero ahí tú tienes que ver cuándo se lo das, cómo se lo das, en qué momento se lo das. No tengo idea. No sé. ¿Cómo se trata un soplo? No tengo idea. Cambiar la válvula. Sí, bueno, se hace el reemplazo de válvula. Se hace el reemplazo de válvula, pero ¿Cierto? específicamente con esta bacteria ahí, sería para que no vuelva a pasar. Claro, obvio. Para que no vuelva a pasar. Yo creo que hay gente que incluso vive años con eso así. Y nunca presenta síntomas. ¿Ya? Pero no creo que sea muy bueno, especialmente si es tercera edad. Vamos a estafilococo. Vamos a ver un poquito de historia. Cuando se descubre, en 1880, Oxton demuestra que un agente microbiano en forma de cocácea agrupada en racimos era causante de ciertos abscesos piógenos en el hombre, especialmente a nivel de la piel. Le dan el nombre de estafilococo porque deriva del griego, ¿cierto? Que estafiles, que significa racimo de uvas, y cocos, que es un grano. ¿Ya? Ahí tenemos la observación microscópica del estafilococo.
25% portación sana a nivel nasal y lecho ungueal. Las pruebas bioquímicas y antibiograma, como ya sabemos, se demoran entre 48 y 72 horas. Esta es una prueba que se le realiza al estafilococo. Esto es plasma, se coloca el estafilococo adentro de ese plasma y a las entre 6 y 12 horas se forma esto, un coágulo. ¿Ya? Y ahí nosotros determinamos si es estafilococo aureus. También se le conoce como estafilococo coagulasa positivo. Y la coagulasa negativa sería la que te da el rollo. Este sería un coagulasa negativo. Pero no quiero agregar más nombres, son 2 estafilococos que están aquí. Se consideran o son anaerobios facultativos, inmóviles, no esporulan. Hay 32 especies, pero en clínica solamente hay 3 que nos interesan. Que son el aureus, ¿ya? Es el más importante, ya sabemos que es SARM, resistente al abanco también, contaminación alimentaria, infecciones nosocomiales, o sea, intrahospitalarias. A ver, vamos mencionando cuadros clínicos. Cuadros clínicos de estafilococo aureus. Ya, en el caso que fuese una intoxicación alimentaria, sí. Y si fuese nosocomial, ¿qué podría generar? Ya, bien, paciente de UCI, infección respiratoria. ¿Qué más? Si está en las manos del personal, después queda en la cama, queda en la puerta, queda en el instrumental, queda en la bata, queda en la cósida, queda en la mascarilla, queda en todos lados. ¿Qué más podría producir? La ansiedad. ¿Cuál? ¿Cuál? IAS. La transmisión de pacientes. Ya, pero ¿cuál? ¿Qué infección le va a producir al paciente? Ya me dijeron una infección respiratoria en pacientes de UCI. Neumonía por estafilococo. Infección cutánea, heridas pooperatorias, pie diabético, gran quemado. Los pacientes que están postrados por mucho tiempo comienzan a generar úlceras. Creo que lo mencionamos. También se infectan con estafilococo aureus. ¿Qué más? Sepsis por estafilococo. Infecciones postparto por estafilococo aureus. Infecciones en neo. Meningitis por estafilococo aureus. No, acá yo saco a los que son SIDA, onco, trasplantados, porque ellos siempre van a estar inmunocomprometidos. Entonces es obvio que ellos siempre se van a infectar. Claro, tercera edad sí. Ahí sí está dentro de los inmunocomprometidos hospitalarios. Estafilococo puede generar cualquier tipo de infección, chiquillos, la que se les ocurra. De hueso, ojo, oído. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Entéricas y contaminación alimentaria también. Ahí tenemos los 2 otros estafilococos. Estos son coagulasa negativos.
¿Ya? Porque así también se los pueden informar, como coagulasa negativo. Epidermidis y saprophyticus. Viven en la piel. Ya, esto sí lo van a buscar ustedes. ¿Qué cuadro clínico podría producir cada uno? Son cuadros clínicos específicos. ¿Lo va a ver en la piel? Sí. Muy bien. Saprofítico, infección urinaria. Específicamente pacientes con sonda. Hay pacientes que no pueden pararse, por ejemplo, tienen que estar acostados por algún tipo de cirugía, por ejemplo, a nivel de cadera, ya rodilla, que no puedan caminar, se le coloca una sonda urinaria. Y la sonda urinaria tiende a colonizarse con Staphylococcus saprophyticus. Si este Staphylococcus saprophyticus pasa al sistema excretor, va a generar una infección urinaria. ¿Ya? Y epidermidis. Colonizador de catéter, muy bien. Staphylococcus epidermidis normalmente coloniza catéter. ¿Saben lo que es un catéter? Eso que se pone para poder sacar la orina, ¿no? ¿Eso que se coloca para? Sacar la orina. No, esa es la sonda. Ya es una vía permanente, vía venosa, permanente para el paso de suero fisiológico, algún analgésico, algún antibiótico, algún neuroléptico, etc. Y como está en contacto con la piel, fácilmente se coloniza con Staphylococcus epidermidis. ¿Qué creen que puede pasar con ese estafilococo? ¿Se queda ahí, en la entradita del catéter? Puede entrar al torrente sanguíneo y generar una sepsis. Se supone que el catéter debería cambiarse cada 48 horas, pero no se hace. Se limpia o se lava el catéter. No sé cómo se lava. ¿Cómo? En el caso de los pacientes con sonda, igual se evita con higiene o cambiando la sonda. Se evita cambiando la sonda, yo la verdad es que no lo sé. No sé cuál es el trato que tiene enfermería con respecto a la colocación de la sonda. Va a depender mucho del paciente, yo creo. Si es un paciente que está inmunocompetente, por ejemplo, y está hospitalizado por alguna operación que evita que camine, posiblemente la sonda no se le colonice. O si se coloniza, el estafilococo no entra al sistema excretor. Pero si es tercera edad, yo creo que hay que tener ahí cierto cuidado con la sonda puesta. Pero no sé cuál es el protocolo de limpieza. ¿Ya? Ya, en el caso del catéter, entonces, dijimos que Staphylococcus epidermidis lo coloniza y en algunos pacientes podría ingresar al torrente sanguíneo y generar una sepsis. Como les decía, el catéter debe cambiarse cada 48 horas, pero lamentablemente no se hace por una cosa de recursos, no sé por qué en realidad no se cambia. Lo que hace enfermería es limpiarlo.
Con respecto a la patogenia, bueno, son habitantes normales de la piel y de las mucosas y se consideran oportunistas. ¿Ya? Significa que si cambian de hábitat de una zona anatómica, puede producir la patología. Principal mecanismo de transmisión, manos colonizadas. Medidas de prevención, evitar infecciones por este agente, el lavado de manos prolijo y frecuente, y ahora actualmente tienen el alcohol gel y el uso de mascarilla. Bueno, estafilococo se caracteriza por presentar una gran gama de factores de virulencia que se pueden dividir en estructurales y no estructurales. Ahí tenemos los estructurales. La presencia del peptidoglicán. Este gran peptidoglicán, por ser una cocácea gram positivo, ¿cierto? El cual le entrega protección a desinfectantes, detergentes, permite adherencia a los epitelios y es antifagocitario también. No estructurales. Tenemos enzimas, como por ejemplo la catalasa y la coagulasa, las cuales evitan la acción de los radicales tóxicos. Y además coagulan el plasma. La membrana. ¿Estructural? No, la membrana no, porque está dentro del peptidoglicán. Recuerda, el peptidoglicán, este gran peptidoglicán que cubre la membrana en los gram positivos. Y donde tiene el efecto los antibióticos betalactámicos. Pero ¿por qué favorece la bacteria de coagulación? Porque hace una vez que hay otras bacterias que tenían anticoagulantes para que... Sí, pero ojo, qué bueno que preguntaste, porque ella primero coagula y luego descoagula. ¿Ya? Ella la coagulación la usa de protección porque ella lo produce. Entonces, ella al coagular las proteínas que están alrededor de esta bacteria, la protegen de la fagocitosis. En cambio, la coagulación generada por tu sistema, por tu organismo, se usa para atrapamiento. Ella forma el coágulo y luego lo deshace. Seguramente como que se protege. Cuando ya pasó el peligro, saca el coágulo y se va. Ya. Ahí tenemos algunas toxinas importantes que contiene también estafilococo. Tenemos la exfoliatina, que es la responsable de una patología conocida como el síndrome de la piel escaldada. Tenemos la enterotoxina, que es la que genera las intoxicaciones alimentarias. Se caracteriza por ser una termonucleasa, y eso significa que soporta altas temperaturas. Ese es un gran problema, especialmente en los alimentos. Que muchas veces uno calienta el alimento para eliminar a las bacterias. Claro, con la temperatura alta elimino el estafilococo, pero no elimino la toxina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo controlamos eso? A través de la pesquisa en manipuladores de alimentos del estafilococo. Y tenemos también la toxina del síndrome de shock tóxico. Es una toxina propia del estafilococo, por eso está codificada a nivel cromosomal, y se conoce o se caracteriza por ser un superantígeno. La única forma después de que ya la toxina es liberada de los alimentos ya es eliminación. ¿Del alimento? Claro. No, no puedes ni hervirlo. No se puede contar. Nada. Ya está ahí contaminada. ¿A qué se le llama superantígeno? Es una estructura, puede ser proteica, lipopolisacárida, mucopolisacárida, ¿cierto? Que produce una reacción antigénica o una respuesta inmunológica exagerada. Es una respuesta inmunológica exagerada. La familia, o sea, que un antígeno pertenezca a este grupo de superantígenos, produce en tu sistema inmunológico una respuesta hiperexagerada, superexagerada.
Entonces acá el daño, se genera un daño de tejido, un daño tisular, pero ese daño tisular no es producido por la toxina. ¿Quién produce el daño tisular? La respuesta exagerada del sistema inmunológico. Aparecen los citotóxicos, los macrófagos, hay destrucción de tejido, etc. Ahora, no todos los estafilococos tienen esta toxina. ¿Ya? Creo que lo comentamos en un momento, el síndrome de shock tóxico relacionado al uso de tampones. ¿Ya? Pero también la paciente tiene que tener su sistema inmunológico comprometido. No es que todas las mujeres que usen tampones vayan a sufrir esto. ¿Ya? Lo que sí hay que evitar, si el tampón indica ahí en el inserto no más de 6 horas, no más de 6 horas. ¿Ya? Se han registrado casos de shock tóxico, mujeres que han tenido el tampón más de 12 horas. Eso ya como que, no como mucho, ¿no? Entonces, si dice ahí no más de 6 horas, entonces no más de 6 horas. Hay estafilococos que tienen la beta-lactamasa, además de tener, en el caso del SARS, que habíamos dicho que este meticilino resistente tiene la capacidad de cambiar su sitio activo. ¿Ya? Cambia la PBP. Pero también hay estafilococos que producen enzimas que destruyen los beta-lactámicos. Bueno, él es Fleming, no sé si lo comentamos, parece en las primeras clases. Él hace sus primeros descubrimientos del hongo, en realidad, del hongo Penicillium con estafilococo. Después de 20 años esto se vino a aislar y se pudo utilizar como penicilina. Fueron sus pupilos, claro, como sus tesistas, por decirlo de alguna forma. Pero lamentablemente esto fue en el año 1941, pero ya en el año entre el 45 y el 50, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, ya empezaron a aparecer cepas resistentes de estafilococo, de este tipo. En el 55 creo que ya habían los primeros SARS. Y ahí está lo que yo les mencionaba, chiquillos. El SARS está dentro de este grupo de resistencia. ¿Qué significa? Que al ser resistente a los beta-lactámicos, que estamos hablando de 3 familias importantes de antibióticos, que son las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenem también son resistentes a los macrólidos, a las lincosamidas y a este otro antibiótico, streptogramina del tipo B. Y también hay estafilococos, esto también se les va a entregar a veces en el informe. Entonces ustedes tienen que saber interpretar esto. ¿Qué significa? Lo vamos a repetir, creo que lo habíamos comentado. Si se les coloca en el informe D-test positivo, ustedes no pueden ocupar este antibiótico. Ya habíamos comentado aquí que se producía una resistencia cruzada. ¿Qué significa eso? En algún momento la bacteria estuvo en contacto con un macrólido, que es la eritromicina, y eso genera posteriormente en esa misma bacteria resistencia a la clindamicina sin haber estado nunca en contacto con este antibiótico. No sé si se entiende.
No me acuerdo cómo se llama. Eritromicina. Si una bacteria, ustedes trataron una infección de un estafilococo con una eritromicina, luego viene el paciente, la bacteria nunca se murió, sino que se inhibió, ¿cierto? Viene el paciente con la misma infección, con la misma bacteria, y ustedes van a tratar de usar clindamicina y no les va a dar resultados. A pesar de que nunca esa bacteria estuvo en contacto con la clindamicina. Eso se llama resistencia cruzada. ¿Ya? Entonces, si les damos, los tecnólogos, les damos el informe de un estafilococo, de una herida, por ejemplo, que es D-test positivo, significa que hay resistencia cruzada entre la eritromicina y la clindamicina. Entonces, no tienen que darle esto. Más que la composición química es el sitio activo. Los dos van a atacar a los ribosomas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la bacteria cuando está enfrentándose a la eritromicina? Ella cambia el ribosoma, lo muta. Entonces, cualquier antibiótico que ataque el ribosoma no va a hacer efecto. La mayoría de las infecciones asociadas a estafilococos son de tipo cutánea o subcutánea. Ahí tenemos algunas: ampollas, furúnculos, impétigo. También puede generar diseminación por vía hematógena a otros lugares o a otras áreas anatómicas, como por ejemplo llegar a los huesos para producir osteomielitis. Y otros cuadros clínicos producidos por este agente que se asocian, por ejemplo, al shock tóxico, al síndrome de la piel escaldada y a la intoxicación alimentaria. Ahí tenemos como cuadros típicos en niños principalmente. Este es el famoso impétigo. Y es bastante contagioso porque ellos como que se tocan, se besan, ¿cierto? Se comparten comida. Y con respecto a la intoxicación alimentaria, como estafilococo tiene un metabolismo de tipo fermentativo, donde hay azúcares, va a estar el estafilococo, son capaces de contaminar alimentos con carbohidratos, los acidifican. Y obviamente cuando él fermenta el carbohidrato también puede generar la toxina, la termonucleasa. Entonces lo que más va a contaminar son alimentos ricos en carbohidratos. Por eso yo le decía el postre. Cuando hay una cena, por ejemplo, o almuerzo en estos casinos de empresas, colegios, etcétera, y hacen el postre con leche, fácilmente puede, o con azúcar, ¿cierto? Fácilmente puede contaminarse con estafilococo si uno de los manipuladores posee o es portador sano de estafilococo aureus a nivel de las manos, leche unguial, nariz. ¿Y qué hacemos con ese profesional de la alimentación? ¿Ah? A veces no los contratan. No. Es una pena, o sea... Bueno. Vamos a ver ahora los estafilococos coagulasa negativos. Vamos a el Staphylococcus epidermidis, como ya sabemos o lo hemos mencionado, es microbiota normal de la piel y de las mucosas. Esta es una gran capacidad que tiene Staphylococcus epidermidis. Se adhiere a superficies extrañas, como por ejemplo el catéter. Genera biofilm. Es como ellos generan como un mucílago en sus membranas externas, que hace que se adhiera a este material plástico de los catéteres. Y obviamente se considera un oportunista. Lo bueno es que no hay mucha resistencia. El Staphylococcus epidermidis es sensible a muchos antibióticos. No ha presentado estos genes de resistencia como el SARS, por ejemplo,
o algunos bacilos gram negativos. Bueno, ahí les dejo de tarea una sola característica bioquímica de Staphylococcus saprophytic, una sola. Es lo que puede hacer él en su metabolismo. Vamos a los estreptococos ahora. Se presentan en diplo o en cadena, son inmóviles. Algunas especies poseen cápsula, como por ejemplo Streptococcus pneumonia. Son anaerobios facultativos, también tienen un metabolismo fermentativo. Catalasa negativo, producen hemólisis. Y a nivel del tracto respiratorio alto son microbiota comensal o microbiota normal. Aquí tenemos algunos estreptococos, ya sabemos lo que hacen algunos, por ejemplo Piógenes, ya sabemos que se relaciona con la faringoamigdalitis purulenta. Neumonía, produce neumonías, aunque también se puede asociar, especialmente en niños, con sepsis y meningitis. El del grupo Viridans, ya habíamos mencionado que genera la EPSA, la endocarditis bacteriana subaguda. Y enterococo, ya habíamos dicho también que es una bacteria fastidiosa que tiende a colonizar a los pacientes que están hospitalizados. Y nos faltaría hablar de este. Vamos a hablar así a grandes rasgos porque luego los vamos a caracterizar. Streptococcus agalactiae es un estreptococo de la zona genital femenina. Está a nivel vaginal. Es microbiota normal a nivel vaginal. El problema es que si la madre que va a parir porta el Streptococcus agalactiae a nivel vaginal y el parto es vaginal, el recién nacido tiene la posibilidad de tragarlo al Streptococcus agalactiae y puede producir en el recién nacido meningitis o sepsis. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué creen ustedes que se podría hacer con respecto a esto? Con respecto a las mamitas que portan a Streptococcus agalactiae a nivel vaginal. ¿Hacer una cesárea? ¿Así de drástico? Bueno, a las mamitas embarazadas se les hace control de Streptococcus, se busca, se hace pesquisa. La verdad es que no sé qué se hace, porque tratarla con antibióticos no sería lo ideal. Sí, porque sería microbiota normal. Claro, es microbiota normal. No, capaz que lo que se haga es hacerle cesárea, ¿ya? Pero se le hace control. A las mamitas embarazadas se le hace pesquisa de Streptococcus agalactiae y obviamente si lo tiene, es mejor saberlo. ¿Puede producir como un cuadro patogénico? ¿En ella? ¿Sí? No. En ella no. No, nada. Pero sí en el recién nacido. Es crítico. O sea, la meningitis por Streptococcus agalactiae puede dejar secuelas. ¿Ya? Hipoacusia, daño neurológico, cognitivo, etc. Seguramente más adelante cuando ya vayan a hospital, qué sé yo, van a tener otra nomenclatura estos estreptococos, especialmente Piógenes y agalactiae. El Streptococcus Piógenes también se le llama Streptococcus del grupo A y a Streptococcus agalactiae del grupo B. Que siempre me pasa, profe, pero no se llama agalactiae, me dicen, se llama del grupo B. No, sí es lo mismo, solo que son distintas clasificaciones. ¿Ya? Así que por si acaso les toca leer algún paper. Bueno, los estreptococos se caracterizan por generar hemólisis y nosotros los clasificamos según las hemólisis. Por ejemplo, vamos a retroceder un poquito. Estos dos primeros, Piógenes y agalactiae, son
beta hemolíticos, o sea, tienen la capacidad de destruir totalmente a la hematita. Incluso en algunas ocasiones les van a hablar de esa forma. Les van a indicar, bueno, el estreptococo beta hemolítico del tipo Piógenes o del grupo A, ¿ya? Entonces siempre va a estar como relacionado el estreptococo con los tipos de hemólisis. Entonces, los dos primeros, Piógenes y Agalactiae, son beta hemolíticos. Y estos dos son alfa hemolíticos, o sea, hay ruptura parcial del hematíe. Y este no hace hemólisis, pero molesta de una forma... Oye, terrible. ¿Cuáles son beta hemolíticos? Los dos primeros. Piógenes y Agalactiae son beta hemolíticos. Y Neumoniae y los Viridans son alfa. O sea, es ruptura parcial del hematíe. Y este de acá no hace nada. Enterococo no tiene hemólisis. ¿Ustedes creen que podría llegar a ser hemolítico enterococo? Sí. Cuando ya deja de colonizar y se transforma en patógeno, puede empezar a hacer hemólisis. Y ahí sí deja la... Ahí hay que empezar a dar el antibiótico especial para él. Entonces, vamos a repetir lo mismo. Hay una bacteria que es parte de la microbiota y por alguna razón o genera un cuadro patogénico analítico, y si el antibiótico se puede matar y que no tenga como igual cambiar. Si es que lo eliminamos porque es producto cuadro. Es que lo que pasa es que si la microbiota normal pasa a ser patógena, no está en su hábitat, primero que todo, ¿cierto? Está en otro hábitat. Tú vas a tratar la infección del otro hábitat. Ahora, si eliminaste completamente esa bacteria como microbiota normal, no lo sé. No creo. Hay que hacer la prueba. Ahora, lo otro es que se usan antibióticos específicos. Nosotros clasificamos los antibióticos en amplio espectro y reducido espectro. Nunca me había preguntado eso. Si aplicas el antibiótico para el oportunista, ¿lo elimina como patógeno y como microbiota normal? Yo creo que no. Yo creo que queda. Un remanente, quizá una cepa no patógena queda ahí inhibida, que cuando ya termina el tratamiento antibiótico vuelve a colonizar como normal. Ahora, eso también va de la mano con el sistema inmune del paciente, que son muchas cosas, pero trata de no cuestionarte tanto, porque recordemos que la biología no es ¿cómo podríamos decirla? No es como las matemáticas, que son así, la ley, la norma, el Pitágoras, qué sé yo. La biología no es así. Siempre hay un excepto. Cuando tú leas paper o te hagan leer paper para determinar un tratamiento o un tipo de, no sé, de procedimiento, tú lo vas a usar ese procedimiento o tú vas a usar ese tratamiento porque dio resultado en el 80% de los pacientes o de los casos. Tú usas casos control. Entonces, estás usando ese procedimiento porque dio resultado en un 80% de los que participaron, pero en ese 20% no resultó. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Se aplica la estadística, el chi cuadrado, los factores de riesgo, todo eso. Entonces, tú lo ocupas porque la estadística te lo está diciendo, pero hay un 20% que no resultó. Ese paciente al cual vas a aplicar el procedimiento puede que sea el que pertenezca a ese 20% y no te resulte. Entonces, ojo con eso. El hecho de que algo fracase en ustedes, un tratamiento, un procedimiento, no quiere decir que esté malo. Pero a veces los pacientes no entienden eso. Que nosotros trabajamos con los mayores porcentajes de probabilidad. Pero los pacientes no entienden eso. Se le murió el paciente. Obvio que existe la posibilidad de que se muera, si no es 100% exitoso. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? El médico. Se murió el paciente.
Entre comillas, a eso me refiero, es entre comillas, o sea, no es culpa del médico. Las estadísticas lamentablemente son así, y la biología es así. Existe la posibilidad de muerte. En una cirugía, 50 y 50. 50 que viva, 50 que muere, se acabó. Entonces ahí el paciente o el familiar no puede decir, bueno, usted me dijo que iba a vivir. No, pues dije 50 y 50. Ya, sigamos. Nos quedan 5 minutos. Terminamos. Ahí tenemos las hemólisis. Volvemos a repetir. Alfa hemolítico, lisis parcial del hematíe. Beta hemolítico, lisis total. Y cuando hablamos de gamma hemolítico es que no tiene hemólisis, no rompe los hematíes. Bien. Así lo vemos en el laboratorio. Vamos a tratar de tener algunas plaquitas de agar sangre para que las vean. A la vuelta tenemos la prueba, ¿no? ¿Qué día? Es que la había planificado para el lunes, pero el lunes No, puse semana, la semana del 20. Ah, y entonces sería un miércoles O un jueves. Ya. Y la de laboratorio creo que está la misma semana, ¿o no? La siguiente. Ya. ¿La hacemos el jueves? Y entra hasta patogenicidad. ¿Hasta el PPT anterior? ¿Sí? Ah. Es súper poca materia. ¿Y la prueba de laboratorio cómo la va a hacer? Escrita. También va a ser así. ¿Cuántas PPTs entran entonces? 4. Ah, no, está bien. El problema para la última semana no va a tener como 10. Siempre nos pasa. ¿O entramos hasta acá? Yo creo que hasta acá. Hasta acá mejor, ¿cierto? Hasta hemólisis de este PPT. Ya, entonces el jueves hacemos la prueba. El miércoles terminamos esta, pero no entra. Ya, chiquillos, para poder bajar el video. ¿Y la prueba cómo va a ser en papel? Sí, puedo hacer escrita. Entonces, hasta esa. Ah, no puedo hacer la escrita, parece. Es la cosa por el tema de los enlaces. Sí, eso me estaban comentando. Parece que la de cátedra va a tener que ser